Muchas gracias a todos los que están asistiendo el día de hoy a este diplomado, que es de bastante muy buena calidad, ya lo habrán observado, los ponentes, los profesores, de verdad que son de los mejores y ya ven que es a nivel internacional, ¿no? Nuestros profesores. Pues muchas gracias de nuevo, Jenny, por invitarme este año también a formar parte del diplomado y bueno, pues vamos a comenzar entonces. Pues bueno, precisamente yo les voy a hablar sobre la terapia contextual, que es una de ellas es la activación conductual. Entonces, pues bueno, espero que les sirva esta presentación para su trabajo. Mm, Ay, no me deja pasar la diapositiva, que era un poquito lo que te comentaba. A ver si... Ok, David. No, no te preocupes, tú Ah, ya está, ahí, ya está, ya ya, está. ahí ya, Ahí ajá, está ya. Perdón, voy a hacer chiquita sí, aquí porque si no, no alcanzo a ver toda la sí, como tú diapositiva. te acomodes. Sí, muchas gracias. Bueno, pues como antecedente, les quiero comentar que el binomio tabaquismo-depresión supone una de las principales preocupaciones en materia de salud pública. Diferentes países están preocupados ya que han visto que desafortunadamente el aumento de la depresión está aumentando en la población y bueno, y esto trae como consecuencias no nada más el consumo de tabaco, sino otro tipo de problemas, ¿no? Hemos escuchado en las noticias que de repente hay gente que desafortunadamente pues se provoca el suicidio y pues esto es muy lamentable, ¿no? Para todos los países y para toda la salud pública. En los últimos años, clínicos e investigadores especialistas en el abordaje de las adicciones han alentado de un cambio en el perfil de los fumadores que se caracteriza principalmente por el incremento de la prevalencia de depresión, ¿no? Como lo estoy mencionando. Desafortunadamente, la depresión está relacionada con la dependencia grave a la nicotina y pues a los fumadores depresivos pues les cuesta más trabajo dejar de fumar, ¿no? Esto lo hemos visto o se ve con mucha regularidad durante la práctica clínica, como las personas que tienden a ser más depresivas, pues hay que intervenir más o hacer más estrategias para poderlos ayudar a dejar de fumar y pues, como dice, las recaídas pues se dan con mucha frecuencia en este tipo de población, ¿no? Y existe una teoría que explica la posibilidad de que la depresión sea un factor de riesgo para el inicio en el consumo del tabaco y la dependencia. Y pues bueno, se ha visto que muchos de estos fumadores pues utilizan el tabaco como una manera de automedicarse, ¿no? Por todos los efectos que provoca la nicotina sobre el sistema nervioso central, toda esta parte de recompensa que precisamente tiene que ver con la parte de la presentación, ¿no? Entonces, de manera introductiva, se ha visto que está profundamente documentada la relación entre la conducta de fumar y la desregulación emocional en diversos, bueno, ¿qué es la desregulación emocional? Pues es una falta de control sobre la propia conducta. Entonces, el sujeto o los sujetos tienden a tener esta falta de controlarse sobre una conducta impulsiva o sobre la baja tolerancia a la frustración y se caracteriza por una hiperreactividad emocional, o sea, emociones muy intensas que llega a presentar el sujeto cuando llega a tener un evento desagradable de cualquier tipo. Este tipo de personas por lo regular tienden a entonces a exagerar, bueno, no es que lo hagan de manera consciente, sino tienden a aumentar o a sentirse sumamente mal ante una situación adversa, ¿no? Entonces, obviamente, pues les cuesta trabajo calmarse o regresar a su estado normal, se puede decir, o más funcional, cuando llegan a tener este tipo de situaciones donde no pueden controlar, ¿no? Entonces, los individuos con depresión suelen tener este tipo de desregulación emocional. Y bueno, los fumadores presentan más dependencia a la nicotina, más posibilidades de sufrir cambios negativos en su estado de ánimo, a partir del síndrome de abstinencia, o sea, tienen más síntomas del síndrome de abstinencia, son más intensos
y tienen más posibilidades de recaer después del abandono comparándose con población no depresiva, ¿no? Entonces se han hecho estudios donde se ha visto al comparar sujetos fumadores depresivos y sujetos fumadores no depresivos, y se ha visto que ellos tienen mayores recaídas, los depresivos, que aquellos que no cuentan o no presentan depresión, ¿no? Y pues obviamente esto provoca que haya un aumento de la morbilidad y la mortalidad de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, ya saben, el enfisema, la bronquitis crónica, cáncer de pulmón, ¿no? Los fumadores puntúan más alto en las escalas de depresión comparado con aquellos no fumadores, y la posibilidad de haber experimentado algún episodio de depresión es significativamente mayor en los fumadores, ¿no? Entonces, aquí viene la fuente de donde se extrajo todo esto y de donde pueden ustedes observar o pueden revisar todos estos documentos para tener más información relacionada con estos datos. Una mayor puntuación en las escalas de depresión está asociada con mayores probabilidades de empezar a fumar en los adolescentes. Desafortunadamente, las adolescentes pues tienden a fumar más si están con depresión que aquellas que no tienen depresión de igual manera, ¿no? Entonces, cuando el paciente inicia la abstinencia, ¿no? Y se deja de recurrir a esas estrategias de afrontamiento, ¿no? Que que ha utilizado durante muchísimos años. O sea, cada uno de los fumadores tiene estrategias supuestamente para afrontar situaciones adversas o esta desregulación emocional, pero aparentemente le ayudaban a evitar o aliviar estos síntomas como la ansiedad, la tristeza, el enojo o el aburrimiento. Esto se le llama reforzadores negativos, ya que al fumar el sujeto o el fumador, pues aparentemente calmaba o controlaba o disminuían estos síntomas desagradables, estas emociones, ¿no? Pero sabemos que esto es momentáneo, al rato vuelve a regresar la ansiedad, vuelve a regresar la tristeza, porque pues su origen no viene precisamente, o más bien no se alivia al seguir fumando, ¿no? La conducta de fumar se mantiene porque el fumador obtiene recompensas momentáneas e inmediatas en su estado de ánimo, ¿no? Que es lo que acabo de mencionar. Y por otra parte, su valor instrumental en multitud de situaciones de la vida diaria es reforzada. Entonces, el sujeto, en un inicio, pues siente placer al fumar, ¿no? Por toda esta recompensa que tiene a través de la nicotina en el sistema nervioso central, libera dopamina y le genera placer, ¿no? Pero, bueno, y obviamente al sentir placer también se escapa del síndrome de abstinencia, deja tener estos síntomas desagradables por la falta de nicotina que genera el cuerpo ya adicto, ¿no? Entonces, a esto se le llama reforzador negativo. Continúa fumando para no tener el síndrome de abstinencia. Entonces, la manera como desafortunadamente refuerzan la conducta de continuar fumando. Entonces, pero también hay otro tipo de situaciones que mantienen a la persona fumando, como en determinados contextos, ¿no? En fiestas, reuniones, tomándose una taza de café, tomándose una copa, todos estos contactos sociales, o para mejorar la concentración, en algunos casos, si se encuentra distraído, disperso, somnoliento, pues fuma de nuevo también como una manera de tener mayor concentración, y esto pues le hace ser más ágil, más activo, y también esto causa que se mantenga la conducta, ¿no? Y creo que uno de los más importantes, sobre todo para las mujeres, sería para prevenir el aumento de peso, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que las mujeres continúan fumando, muchas de ellas empiezan a subir de peso al dejar de fumar y prefieren seguir fumando a aumentar de peso. Entonces, todas estas conductas lo que hacen es reforzar y mantener a la persona fumando, aunado a disminuir los síntomas desagradables o emociones desagradables, ¿no? Entonces, esta funcionalidad explica tanto el mecanismo de la conducta de fumar en un fumador activo como en el deseo de fumar, y la tendencia a recaer una vez que el consumo se ha abandonado, por lo que el mantenimiento del consumo se usa como herramienta para regular las emociones. Entonces, es
más o menos lo que acabo de mencionar en las diapositivas anteriores y en esta, ¿no? Bueno, entrando a lo que es las terapias contextuales, que son precisamente una de la terapia, la activación conductual, está dentro de estas terapias contextuales, tienen su base en la filosofía y estudian a la persona y a su conducta dentro de un contexto y no de una forma separada. O sea, todo lo que le rodea a la persona es importante para este tipo de terapia, ¿no? Y se consideran aspectos como la conducta verbal de una persona y los valores que tiene, es decir, todo lo que está, lo que él mismo o ella misma se dice a sí mismo es importante dentro de esta terapia, ¿no? Entonces también influye las circunstancias en su forma de actuar, ¿no? Para la terapia contextual todo es conducta, incluso los pensamientos, los sentimientos y obviamente las emociones, las sensaciones, todo es conducta. Entonces, lo que se dice el sujeto a sí mismo es una conducta también y es muy importante de un lado. Por eso también se llama contextual, ¿no? Las terapias contextuales se dividen en diferentes terapias, precisamente, valga la redundancia. Y bueno, las principales son la terapia dialéctica conductual, que brevemente es una terapia que ayuda al sujeto o al paciente o al consultante a aceptar sus sentimientos y le hace ver cómo estos sentimientos son desadaptativos y cómo le enseña alternativas para tener sentimientos más adecuados. Esta terapia se utiliza más para pacientes con trastorno límite de la personalidad, problemas de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia. Por lo regular, esta es una de las terapias más efectivas para este tipo de trastornos. La terapia de aceptación y compromiso trata con el consultante, como su nombre lo dice, de que acepte sus emociones y pensamientos y realice acciones más coherentes con sus valores, ¿no? Lo que es valioso para la persona, en eso se enfoca principalmente la terapia y se utiliza todo lo que es los marcos relacionales, que bueno, es un poquito más extenso este tipo de terapia y bueno, lo que se trata es de mejorar la capacidad de las personas para adaptarse a situaciones en las que vive y evitar el sufrimiento. La terapia de mindfulness o atención plena permite a las personas vivir en el aquí y el ahora y centrarse en el momento presente para dejar de estar constantemente rumiando hacia el pasado o hacia el futuro y de esta manera el paciente o las personas pues estamos, me incluyo, viviendo en otro tiempo y por lo tanto no estamos observando lo que tenemos en el momento de ahora, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, está la terapia analítica funcional, se aborda más todo lo que pasa durante las sesiones, cómo es que la persona interactúa con el terapeuta y uno se va dando idea cómo es la persona en su vida cotidiana. Y bueno, entonces ya lo que es la terapia de activación conductual, a partir de ahora la llamaremos ACT, es una terapia estructurada, parsimoniosa en su aplicación, teóricamente fundamentada y establecida con fuentes empíricas. Principalmente esta terapia se utilizaba para el tratamiento de la depresión y otras patologías y actualmente se está utilizando ya, en este caso, para dejar de fumar y en otro tipo de trastorno, ¿no? La historia de activación conductual es una historia de éxito, tiene sus raíces en los primeros escritos de Skinner, y esta teoría enfatiza la premisa básica del conductismo, que señala que las personas son sensibles a los reforzadores y que cuando una fuente estable de refuerzo positivo se pierde, entonces a partir de aquí se considera que aparece la depresión. Perdón, no sé si ya hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿No? No, todo bien, Gaby, muchas gracias. Oh, si no, me ponen un mensajito. Sí. Entonces, la terapia de activación conductual surge que cuando un individuo pierde la fuente de lo que eran sus reforzadores positivos,
El tratamiento va dirigido a restablecer el contacto con estos reforzadores positivos a través de una programación de actividades, no nada más es poner a la persona o al sujeto a hacer por hacer, sino se programa una serie de actividades a través de una serie de instrumentos, que ahorita los vamos a revisar, para enseñar a la persona habilidades para obtener y mantenerse en contacto con estos reforzadores, ¿no? Recordemos, o bueno, sabemos o se sabe que una de las situaciones que más se presenta en las personas depresivas, pues es el aislamiento social, ¿no? Entonces, por lo regular, las personas cuando están deprimidas, se aíslan, se encierran en su casa, en su cama, permanecen muchas horas o mucho tiempo aislados, sin querer comunicarse con nadie. Entonces, uno de los estrategias que se utiliza con más regularidad es el entrenamiento en habilidades sociales, donde se le enseña o se le va guiando al sujeto a que empiece a tener interacciones sociales, ¿no? Entonces, la terapia de activación conductual es una intervención desarrollada inicialmente, como ya lo mencioné, para la depresión y se enfoca en aumentar la participación de actividades agradables y y bueno, como ya lo mencioné, figura como una de las opciones más prometedoras en el tratamiento del tabaquismo comórbida con la depresión, ¿no? Entonces, esto lo acabo de mencionar. Y estos autores, Pearson y colaboradores, describieron un programa que incluye activación conductual conjuntamente con los procedimientos estándar de deshabituación para mejorar la abstinencia y el estado de ánimo, ¿no? Entonces, se han hecho estudios previos donde se ha visto que utilizar este tipo de terapia para pacientes con consumo, estaba revisando que ya hay para otro tipo de sustancias, que bueno, desafortunadamente no nos va a alcanzar el tiempo para revisar otro tipo de sustancias, pero que ya se está empezando a utilizar, ¿no? Y Becoña y colaboradores realizaron un ensayo controlado para determinar la efectividad utilizando estas estrategias de activación conductual en fumadores con antecedentes depresivos, y dichas intervenciones han tenido tasas de abstinencia bastante, bueno, dice que bastante altas, y afortunadamente recaídas menores, y que han ayudado también en el mejoramiento del estado de ánimo. Bueno, entonces, como ya lo mencioné, la activación conductual es lo que busca es ayudar a la persona a comprometerse a buscar o salir de esos ambientes depresivos y ayudarla a localizar o a mantenerse en conductas o situaciones que les ayuden a salir de la depresión, ¿no? La depresión es consecuencia de un sucesos que obviamente la persona ha ido utilizando o ya han ido en progresión. Entonces, por lo tanto, esto pues ha generado que no haya estos reforzadores agradables o positivos. Y como dice la imagen, ¿no? No hago nada porque estoy deprimido o estoy deprimido porque no hago nada. Pues en este caso es las dos cosas, ¿no? En las situaciones de depresión. Y las perturbaciones de este estado se deben al mantenimiento de unas conductas que si bien suponen un alivio a corto plazo, impiden romper la dinámica que encadena al sujeto a una vida pobre en reforzadores positivos, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, las conductas depresivas están bajo un paradigma de reforzadores negativos, y se mantiene la depresión en el paciente evitando potenciales o reforzadores potenciales o naturales, ¿no? Entonces, que vendrían haciendo los antidepresivos que le ayudarían, ¿no? En este caso, pues como dice, a salir de la depresión, ¿no? Pero lo que pasa es que la persona, este tipo de situaciones le parecen demasiado desafiantes, amenazantes o dolorosas, incómodas en su vida, ¿no? Entonces, aparentemente nosotros, bueno, desde el lado no depresivo, no lo vemos como una situación, el salir a la calle, el convivir con personas, el ir a fiestas, el ir a reuniones, no lo vemos como una situación peligrosa, ¿no? Pero desafortunadamente para una persona depresiva
sí lo ve como un desafío, una amenaza, algo incómodo, algo doloroso, ¿no? Entonces, a esto se le llama evitación conductual, porque utiliza, para ellos es como un alivio el mantenerse en este tipo de situaciones, ¿no? Al igual que el consumir tabaco se considera como una manera de aliviar este tipo de dolor o este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, se mantiene la adicción a la larga porque no se experimenta gratificaciones inmediatas y porque los estresores vitales empeoran con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la clave de la intervención radica en ayudar a los pacientes a experimentar el contacto con fuentes de recompensa en su vida por medio de precisamente de esta activación conductual y recuperar el contacto con reforzadores naturales y la extensión de acciones o de conductas que a la persona lo hacían evitar o escapar, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, lo invitaban o le invitaban a una fiesta, a una reunión, y decía, no, prefiero quedarme en mi casa, prefiero quedarme fumando en mi casa, encerrada en mi cuarto, viendo televisión, y así era como una manera de estar escapando de esas situaciones, pero pues desafortunadamente la depresión aumentaba y se mantiene, ¿no? Entonces se volvía y entonces lo que se pretende con este tipo de ayudar a la persona a tener reforzadores naturales es volver a una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Entonces, y obviamente y algunos ejemplos de evitación experimental cuando la persona está deprimida es, pues, por ejemplo, recogimiento social, que es uno de los que acabo de mencionar, que es evitar a los amigos o no contestar el teléfono. Las sociales, rechazar tareas, por ejemplo, si se le deja hacer alguna actividad. Esto es lo desafiante de la terapia, ¿no? Que de la activación conductual, que la mayoría de las veces el sujeto pues rechaza hacer actividades, ¿no? Entonces, bueno, todas son desafiantes, pero pues precisamente con esta parte de reforzadores, pues es lo que cuesta trabajo sacar a la persona de este círculo, que ahorita voy a hablar un poquito más acerca de, ¿no? Entonces, evita o se mantiene sentado en casa, o se cambia de un lugar a otro, va a la cama, de la cama a la mesa, o de la mesa a la cama, así como se ve en la diapositiva, ¿no? Pasar tiempo acostado en cama, o tener evitaciones cognitivas, como estar pensando constantemente en el problema que tenga o que en la situación que está viviendo, no tomar decisiones a futuro, no aprovechar las oportunidades si se le da, por ejemplo, oye, quiero que trabajes conmigo, si se le ofrece trabajo, pues rechace el ofrecimiento de este tipo de actividades, ¿no? O no toma en serio el trabajo, el estudio, o está constantemente rumiando acerca del pasado o sobre o cómo resolver las situaciones. Y evita, mediante la distracción, pasa mucho tiempo frente a la televisión o fumando, evita jugando videojuegos o viendo internet, viendo TikToks, viendo videos, o sea, se pasa de un video a otro, de todo esto, ¿no? Que desafortunadamente actualmente, pues esto no ayuda para nada en la depresión, ¿no? Puede que acepte apuestas y que pues desafortunadamente pues pierda su dinero o que vaya a estos lugares donde se apuesta, ¿no? En algunos casos pues busca comida o comodidades, evita el hacer ejercicio o tomar alcohol, consumir drogas, serían otro tipo, o fumar obviamente, son conductas que se llaman evitación experimental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la es que esto me está estorbando un poquito? Bueno, aquí lo que sucede es que a la persona se le presenta un evento negativo, en este caso un precipitante, donde la persona de inmediato va a tener una emoción, una emoción desagradable, a lo mejor tiene un estrés laboral o un estrés familiar, ¿no? Se va a desencadenar una respuesta, un estado de ánimo depresivo, tristeza, desesperación, y por lo tanto se va a presentar la evitación, que se queda en casa y sigue rumiando sobre los pensamientos. Y esta conducta evitativa aumenta la fuerza y la frecuencia de las respuestas deprimidas y impiden abordar los eventos precipitantes, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, como una espiral en caída,
constantemente está dando vueltas y vueltas en estos dos aspectos, ¿no? Entonces, esta misma persona o lo que se pretende con la terapia es que ante estos mismos eventos negativos, estrés laboral o familiar, también va a haber estados depresivos, tristezas o desesperación, pero aquí la manera de afrontamiento alternativo sería a través de la activación conductual, empezando a hacer algo, ¿no? Desde pequeños pasos, simplemente levantarse de su casa y meterse a la regadera ya es dar un paso bastante importante, ¿no? Entonces aquí las conductas de afrontamiento alternativo bloquean las pautas de evitación y interrumpen el círculo depresivo y abren la posibilidad de modificar las situaciones depresoras, ¿no? Entonces, así es como se pretende que suceda en la terapia. Bueno, entonces, la terapia de activación se utilizan técnicas que también se utilizan en otro tipo de terapias, como en la cognitivo-conductual, pero están pues precisamente enfocadas precisamente a esta parte de activar a la persona, ¿no? Son, como lo dice, técnicas conocidas para modificación de conducta, que se hace una programación y estructura de actividades, se utiliza la técnica de solución de problemas, se utilizan reforzadores positivos directos y, como ya lo mencioné, entrenamiento en habilidades sociales. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No sé si vaya muy rápido. Bueno, muy bien. Hay que recordar que la activación conductual se ha definido como una intervención estructurada, aunque no estrictamente protocolizada, o sea, no así es tan rígida, no es, se puede hacer algunos cambios, modificaciones, porque recordemos que pues estamos trabajando con personas, cada uno tiene sus diferentes maneras, sus diferentes maneras de ser, de pensar y todo, entonces es por eso que se va también modificando o adaptando de acuerdo a cada sujeto, ¿no? Bueno, básicamente la meta de la terapia es ayudar al paciente a tomar contacto con las fuentes de recompensa que se han truncado por la razón que sea, por, no sé, por duelo, por lo que sea, y se trabaja a partir de las conductas que tienen un efecto reforzante de fondo y que sean o fueron valiosas para el paciente, ¿no? Entonces, así es como se va a trabajar. Bueno, entonces les voy a mostrar a continuación un protocolo, o más bien, no, una propuesta de un programa para dejar de fumar que se hizo precisamente aquí en el instituto en el 2020-21, precisamente utilizando la terapia de activación conductual. El objetivo del programa fue identificar precisamente actividades reforzantes naturales vinculadas con las áreas de vida valiosas de los participantes y irles incorporando paulatinamente o progresivamente en su vida diaria pues estas actividades, ¿no? Con el fin, obviamente, de mejorar disminuir, obviamente, los síntomas de ansiedad, depresión y lograr la abstinencia en aquellos sujetos que, obviamente, consumo del tabaco, ¿no? Entonces, este tratamiento, si no mal recuerdo, fueron 40 y tantos sujetos, casi 50, y que se les incorporó a este programa. Y bueno, el programa está diseñado para ser aplicado por un terapeuta, pues por todo lo que acabo de mencionar de la parte pues, emocional, cognitivo y todo esto, ¿no? Los aspectos generales del programa incluían una sesión de evaluación, a manera aspectos generales, 10 sesiones grupales de 90 minutos, asistiendo 2 veces a la semana a la terapia, y posteriormente, al concluir las sesiones, se les dio 4 sesiones de seguimiento al primer mes, a los 3, 6 y 12 meses después de terminar el tratamiento. Entonces, como primera parte, se hizo el pretratamiento con una sesión de evaluación donde se evaluaba a través de una entrevista semiestructurada.
Se hacía historia de tabaquismo, estado actual de consumo, datos médicos, consumo de tabaco, historia de depresión y de ansiedad, ¿no? Se utilizaron estos instrumentos para evaluar la mayoría de estos aspectos. Obviamente, los inventarios de depresión y ansiedad de Beck, la escala de activación conductual, que ahorita se las voy a mostrar, y la escala de el test de Fahrgestrom, perdón. Y también en esta primera sesión de pretratamiento se hizo una medición de monóxido de carbono exhalado para ver la puntuación que estaban teniendo los participantes, ¿no? Bueno, y el programa se encamina en técnicas como programación y monitoreo de actividades flexibles, como ya lo mencioné, de manera fragmentada, jerarquizada, y se hacía exposición a evitar situaciones, se hacían ensayos verbales de la tarea, se le preguntaba a los sujetos si habían entendido cada una de las recomendaciones o de cada una de las tareas que se le decían. Él tenía que pues dar si había entendido o no, ¿no? Se hacía un análisis funcional de la conducta, que ustedes ya lo conocen, un registro conductual, ensayo conductual y análisis de barreras con enfoque de solución de problemas. Y entonces la terapia iba enfocada a la acción y trabajo con perspectiva de solución de problemas. Este es el instrumento que se utilizó para medir la escala de activación conductual, donde el sujeto tenía que marcar aquí cada uno de los aspectos que iba presentando. Por ejemplo, bueno, es una escala tipo Likert, donde tenían que completar si estaban en completo desacuerdo o completo acuerdo. Por ejemplo, permanece en cama por mucho tiempo, aún sabiendo que tenía cosas pendientes, y aquí marcaba, ¿no? Obviamente, la puntuación menor eran pues que estaba con menos actividades que hacer, ¿no? Entonces cada uno de los puntos tiene ciertas cosas que hacer y no las hace. Me comprometo a hacer una serie de actividades amplia y variada, entonces, no, pues desacuerdo, ¿no? Trata de no pensar en ciertas cosas y así cada una en 25 ítems y cada uno pues va midiendo, ¿no? Por ejemplo, la 18, no socializo a partir de las oportunidades que tuve que hacerlo, me alejo de la gente o cosas así, ¿no? Entonces, estas es las preguntas que se hicieron y posteriormente pues se veía dónde estaba el sujeto pues evitando conductas, ¿no? Entonces luego, ya describiendo lo que es el programa, como les mencioné, eran 10 sesiones, vamos a revisar cada una de ellas. Entonces, el objetivo de esta primera sesión era conseguir que se comprendiera el fundamento de la activación conductual y su relación con el consumo del cigarro. Entonces, en esta primera sesión de introducción a la intervención, se presentan cada uno, obviamente el terapeuta se presenta cada uno de los integrantes del grupo y hay una delimitación de objetivos, ¿no? En esta sesión se firma un contrato terapéutico, se identifican los motivos por los que se fuma, en el cuestionario de motivos de consumo, se hace un análisis funcional de las situaciones relacionadas al consumo, ensayo conductual del registro de consumo y identificación de barreras para realizarlas, y también se hace otra medición de monóxido de carbono y el cierre, ¿no? Los materiales que se utilizan son estos, se revisan los 10 principios de la activación conductual, el contrato terapéutico, el registro de monitoreo de consumo, la guía de preguntas acerca de la lógica de activación y una hoja para explorar barreras, ¿no? Aquí el terapeuta obviamente tiene que aclarar dudas, enseñar cada uno de los instrumentos o materiales que va a utilizar tanto en la terapia como fuera de ella y lo que ellos se van a ir llevando, ¿no? Como tareas para casa. Entonces, esto es algo que se hace también el terapeuta, ¿no? Se le deja hablar a cada uno de los participantes, no se deja a ninguno de ellos sin dar su presentación, ¿no? Recuerden que esta es una de las
de lo que les cuesta trabajo a las personas depresivas, pues participar o que se vean o que sean notados, ¿no? Ok. Estos son los 10 principios de la activación de la terapia de activación conductual, donde pues se lee junto con ellos en qué consiste cada uno. La clave para cambiar cómo nos sentimos es cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Las circunstancias pueden conducir a la depresión, pero a veces son las estrategias que utilizamos para manejar la depresión las que nos impiden salir de ella, ¿no? Entonces, lo que aquí podemos hacer para que no sea el terapeuta el único que esté revisando este material, sino que se le da a leer a cada uno de los integrantes del grupo, que lea cada uno de los principios y se va explicando en qué consiste cada uno de estos, ¿no? Entonces, la clave para descubrir qué cosas tendrá un efecto antidepresivo se encuentran en lo que pasa justo antes y justo después de nuestro comportamiento, ¿no? Este es uno de los principios más importantes, el que yo considero el número 4, donde dice nuestras vidas deben estructurarse siempre en base a un plan, no siguiendo un estado de ánimo. O sea, aquí lo que se le explica a la persona, al paciente, es que aún estando depresivo, triste o sin tener ganas de hacer nada, de todos modos va a hacer la actividad que él mismo va a indicar, ¿no? Incluso porque ellos mismos son los que van a proponer las actividades que van a hacer, no es el terapeuta el que le dice, vas a salir a caminar, vas a ir a visitar a tu mejor amiga, vas a irte al cine, no, el propio paciente es el que va a poner este tipo de actividades que tiene que hacer, ¿no? Entonces, se le explica que aún sin ganas y aún sin deseos de hacer las cosas, de todos modos las va a llevar a cabo, ¿no? Y aquí dice precisamente, el cambio es más sencillo si empezamos con los cambios pequeños. Se presta especial atención a las actividades que son estrictamente gratificantes íntimamente, ¿no? Cada uno, como lo mencioné, tiene sus propias actividades que le generan gratificación, entonces, y de manera individual, entonces él o ella las va a plasmar, ¿no? Y se le explica que el terapeuta será más como un entrenador que como un maestro, ¿no? Se le explica que así como tal cual, como un entrenador de deportes, donde le dice, yo voy a ser como tu coach, donde te voy a ir guiando, te voy a ir acompañando, no soy tu maestra, no te voy a regañar, no te voy a estar exigiendo, no te voy a pedir que hagas las cosas, sino más bien yo te voy a ir guiando. Y al igual que como cuando uno hace una actividad física por primera vez, al principio cuesta trabajo, al principio nos equivocamos, al principio no nos sale a la primera, nos caemos, nos tropezamos, pero con todo y eso seguimos haciendo el entrenamiento, ¿no? Entonces, de igual manera, se le va guiando de esta manera al paciente. Y si el 8 dice, si la activación conductual fuera tan sencilla, los terapeutas no tendrían trabajo, por lo que la activación requiere un proceso continuo de desarrollo de posibles soluciones y verificación de su utilidad, y cada paso que nos aleje de la depresión cuenta mucho, ¿no? Aquí lo que también hace el terapeuta es estar reforzando las conductas, aunque sean pequeñas, y pues de manera verbal se le dice, oye, qué bueno, muchas felicidades, pudiste hacer esto, algo que no habías hecho en mucho tiempo, eso es muy bueno, o sea, de manera, se le da este reforzamiento, pues, hasta cierto tipo social, ¿no? El principio 9 dice, no se limite solo a hablar sobre ello, hazlo, la actividad es el corazón de la terapia, ¿no? El terapeuta y el paciente deben colaborar con persistencia y creatividad para superar los obstáculos que seguramente aparecerán y, entorpecerán la terapia, ¿no? Entonces se le explica que de nuevo esta parte de que posiblemente hay errores, pero de los errores también se aprende, ¿no? Hasta más. Este es el contrato terapéutico que se lee en esta primera sesión. Se llena junto con él o con ella. Se pide también que lo leamos en conjunto,
donde se pone obviamente la fecha, el nombre del terapeuta, el nombre del paciente. Este es algo que con su puño y letra él o ella tienen que poner, porque es un compromiso que van a hacer con ellos mismos, con ellas mismos. Y se lee, ¿no? La cláusula para el terapeuta, donde se compromete a apoyar de manera psicológica y guiarse por los principios éticos de la psicología, de acuerdo al código ético del psicólogo. Se compromete a clarificar y fijar objetivos y orientarlo en todo momento durante el tiempo de la terapia. Se compromete a que toda la información que se proporcione será confidencial, no se divulgará ni a familiares ni a conocidos. Entonces, por eso es que debe de tener toda la confianza de poderse abrir durante la terapia. Y se dice también en grupos, se dice que la información proporcionada es para fines de terapéuticos y obviamente no se debe de divulgar nada se esté diciendo en la terapia, ¿no? Y también que asistirá puntualmente a las sesiones y bueno, esto es también parte, ¿no? Y aquí, pues obviamente la parte también importante donde el paciente se compromete es a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un cambio con el fin de lograr su bienestar y obviamente tanto físico-mental y mantenerse en abstinencia, realizar esfuerzos para realizar las tareas asignadas para casa, esforzarse para asistir a todas las sesiones de terapia, que si llega a faltar alguna de las sesiones, pues se pierde el contenido de esa sesión. Por lo tanto, sí es muy importante que se comprometa a no faltar a sus sesiones, también asistir puntualmente y avisar en caso de que vaya a faltar, ¿no? Y pues para poder hacer algún tipo de ayuda para pasarle la información posteriormente, ¿no? Y aquí también se puede agregar que dejará de fumar a partir de la tercera sesión, ¿no? Este es el instrumento que se utiliza como monitoreo de consumo de tabaco y actividades. Aquí lo que el paciente hace es anotar la cantidad de cigarros y la actividad que está realizando justo en el momento. Y además va a anotar qué tan placentero para él o para ella es haberse fumado ese cigarro, qué tan valioso o importante para él o para ella fue haberlo fumado y qué sensación que a lo mejor lo pudo evitar, ¿no? Pudo evitar no fumárselo. Entonces, ese también es otro punto que se valora aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo, se le va poniendo una puntuación del 1 al 10, donde 1 equivale a bajo nivel de placer o a bajo nivel de valor o de competencia, y el 10 significa un nivel alto, ¿no? Entonces, ellos van anotando aquí cada uno de la cantidad de cigarros que se fue fumando en el transcurso del día y los diferentes horarios en los que se fumó. Este otro es el registro semanal de actividades y estados de ánimo y emocionales. Y de nuevo se anota si fue placentera o no esa actividad, ¿no? Entonces, de igual manera, se anota aquí la semana y las diferentes actividades y su estado de ánimo, ¿no? Y de igual manera, el 1 equivale a totalmente deprimido y el 10 totalmente animado, ¿no? Entonces, va anotando también va notando las emociones, por ejemplo, si se sintió triste, asustado, feliz, sorprendido, y qué tan intensa fue esa emoción, ¿no? Y también se va reflejando el placer que tiene al llevar a cabo y la intensidad, ¿no? De igual manera, y qué tanto pudo controlar o no ese consumo de cigarro. Bueno, la sesión 2 está, que se llama el tabaquismo y las emociones. Aquí se revisa el material que se llevó el paciente a su casa, el registro de consumo y actividades, todo el material previo que acabamos de revisar, todo este material, perdón, se revisa en esta segunda sesión. Los puntajes altos de placer y valor, y se discute sobre las actividades relacionadas
con el consumo del tabaco y aquellas libres de consumo, en donde el paciente pues, hizo alguna actividad y no fumó. Eso también es algo que podemos identificar o que ella o él se den cuenta, ¿no? Empezamos a hacer la programación de actividades a partir del día de hoy, se empieza a programar en esta segunda sesión y se entrega la revisión de tareas, ¿no? Se le comenta que va a empezar la abstinencia del tabaco a partir de la siguiente sesión, de la tercera sesión. El material que se utiliza es, de nuevo, monitoreo de consumo de actividades, guía de preguntas de acuerdo con la lógica de ACT y programación de actividades, ¿no? Si el paciente no hizo alguna de las actividades o no llenó los materiales, pues también se hace una intervención aquí, ¿no? Importante, de las más importantes. Recuerden que el paciente está acostumbrado a evitar la evitación experiencial, entonces, pues aquí es muy importante esta intervención. Se hacen este tipo de preguntas. ¿Qué actividades observó que más se repetían mientras fumaba? ¿Y qué puede estar disparando el consumo durante esta actividad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se analiza, se hacen comentarios, se trata de que el paciente se dé cuenta de cómo es que cuál es su conducta de fumar, ¿no? A partir de esta sesión y la próxima, partiendo de las categorías de actividades que se identificaban en el registro, se le pide a los participantes que programen 10 actividades objetivos, o sea, que vayan escribiendo qué actividades pueden realizar antes y después del abandono del tabaco, ¿no? ¿Cuáles estas tienen un valor alto para ellos y qué actividades serían valiosas para él realizar y que no hayan podido hacerlas, ¿no? Se entrega el registro de consumo y se le explica que a partir de la siguiente sesión comienza la abstinencia del consumo y que, por lo tanto, un día antes, pues sería un día antes de acostarse, va a ser su último cigarro, y pues que ya a partir de amaneciendo ese día ya no podrán fumar y se empezará la abstinencia a partir de la tercera sesión, ¿no? Este es el registro de actividades con valoración del disfrute y la importancia. Se entrega también a los pacientes. Se va aquí anotando el grado de importancia y el agrado y la importancia, ¿no? De actividades. Esta es una hoja para explorar barreras. Aquí lo que se hace es investigar si el paciente no llevó a cabo la tarea, cuál fue el motivo por el cual no hizo, ¿no? Las actividades, ¿no? O lo que se le pidió. Por ejemplo, viene una pregunta, la primera pregunta dice, ¿fue un problema de olvido? Si te contesta así, pues que empecemos se hace todo este tipo este bloque de preguntas, ¿no? Fue un problema de comprensión, entonces se pregunta todo esto y qué podemos hacer, trabajar en recomendaciones, qué puede ser, pues si vuelve a ocurrir y todas estas recomendaciones que se dan, ¿no? Si lo recordó, pero aún así no quiso hacerlo, pues se le recuerda que hay que trabajar en función de un plan y no de acuerdo a un estado de ánimo, y que la única manera en que funcione la terapia es haciendo, y se trabaja con el análisis del modelo previo y la pasividad, evitación y mantenimiento de la depresión, ¿no? Entonces, cada uno, si fue un conflicto de actividades, se le hace este bloque de preguntas. Si fue un problema de implementación de habilidades, entonces a esta, o si fue cualquiera de estas, se va preguntando y se va analizando y se va haciendo toda esta categoría para mover al paciente de nuevo de esa evitación, ¿no? ¿Hay dudas o comentarios? Bueno, en la tercera sesión se hace situaciones de riesgo y se llama evitaciones de riesgo y activación conductual. Esta tiene por objetivo identificar las situaciones que promueven el consumo y programar actividades compatibles al consumo, ¿no? Se utiliza todo de nuevo estos son los puntos de la sesión, se revisa de nuevo el consumo de actividades, se revisan los puntos más altos de placer, valor y sensación de competencia,
Se hace una revisión de las actividades, un análisis de las situaciones de riesgo, una programación a partir de hoy y hasta la próxima sesión de actividades, y se entrega el registro de tareas, ¿no? Este es el material que luego que se utiliza, algunos formatos anteriores, de nuevo la guía de preguntas con lógica de A y el formato de programación de actividades, ¿no? Entonces, aquí son las técnicas y ejercicios y procedimientos, revisión del registro de consumo, se repite el proceso de la sesión anterior, se analizan que ya no habrá registros porque a partir de esa sesión empieza la abstinencia. Se identifica aquellos pacientes que no lograron comenzar la abstinencia, así como las barreras para lograrlo, con el fin de que realicen a partir de esa sesión ya la abstinencia con todo el grupo, ¿no? Bueno, y se repite algunos de los procedimientos de la sesión anterior. De la cuarta a la novena sesión se hace una activación conductual con plan de acciones. Aquí lo que se hace es incorporar actividades reforzantes a sus hábitos compatibles con el consumo de tabaco, ¿no? Entonces aquí empezamos a meter aquellas actividades que han dejado, que ellos mismos, recuerden que tuvieron que haber anotado 10 actividades que a ellos les causaran placer, ¿no? Por ejemplo, se puede revisar algunas de ellas, como por ejemplo, si anotaron ir de viaje o ir a salir a cenar, ir a un museo, ir a alguna fiesta, hablar con amigos, charlar de algún tema con alguien, visitar a algún familiar, por ejemplo, o actividades de ocio pueden ser ir al cine, ir a algún concierto, practicar algún deporte, no sé, ir a clases de algo que le guste, clases de baile, o aprender algún idioma, o leer, o escribir un cuento, o ir a una conferencia, cosas así. Nos pudieron haber anotado algunas de esas actividades, ¿no? Que antes hacían y que pues ahora las dejaron de hacer. Entonces, se monitorea todas esas actividades. Bueno, previamente se les preguntó si se presentaron en abstinencia, la programación de actividades objetivos para la semana, se revisa o se revisa en esa sesión el formato de actividades, el monitoreo de la abstinencia, las técnicas y ejercicios y procedimientos, y bueno, se van programando, ¿no? Los aspectos que debe cubrir el terapeuta son recordar esas actividades realizadas en función de un plan y no de una emoción, y evaluar las barreras externas, internas y la implementación, ¿no? De nuevo podemos utilizar el formato que les enseñé de preguntas por las cuales no llevaron a cabo la tarea. Bueno, y en la última sesión se hace lo que es el cierre de la terapia formal, asistiendo 2 veces a la semana. Se hace la sesión es prevención de recaída y aquí lo que se utiliza el objetivo es incorporar conductas antidepresivas y las que contemplen como hábito, ¿no? Perdón. Y aquí, pues, de nuevo se hace el monitoreo de la abstinencia, si le pregunta al paciente o a las pacientes si se mantienen en abstinencia, cómo se han sentido, qué actividades han hecho, de las que se han programado, de las que ellos mismos han anotado como actividades reforzantes. Aquí se hace la aplicación de los test, de los inventarios de ansiedad y depresión, de la de activación conductual también, y se hace la medición de monóxido de carbono exhalado, ¿no? Para ver qué tanto realmente el paciente ya dejó de fumar. Recuerden que esto también nos ayuda como reforzador porque él va viendo cómo va bajando sus niveles de monóxido de carbono y de esta manera, pues, también refuerza esta parte, ¿no? Esta medición. De nuevo, los materiales necesarios para esta sesión son los formatos de programación de actividades,
y el cuadernillo de plan de post-tratamiento, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es que de nuevo van a incorporar a lo mejor más actividades que ellos quieran hacer en el transcurso de los días siguientes y que los lleven a cabo, ¿no? Se valoran los esfuerzos para dejar de fumar y lo que han logrado hasta ahora y los beneficios percibidos, ¿no? Tanto el terapeuta como cada uno de los compañeros, pues felicita al que está en abstinencia, se va felicitando y de nuevo esta situación, ¿no? Este reforzamiento también ayuda a la abstinencia, ¿no? Se discuten las situaciones de alto riesgo, por eso es prevención de recaída durante la semana y las formas de enfrentarlo. Y de nuevo se hace una revisión de las actividades programadas, ¿no? Aquí es como una sesión de psicoeducación, ¿no? Donde se le indica cuáles pueden ser sus motivos de recaída y de nuevo cómo es que tiene que enfrentarlos, ¿no? Obviamente sin recurrir al cigarro. De nuevo, el terapeuta va a enfatizar los logros de cada participante y que utilicen los recursos y herramientas desarrollados hasta ese momento, que los ha ayudado a mantenerse sin consumo y que los siga utilizando el resto del tiempo, ¿no? ¿Dudas, perdón, comentarios? ¿No? Sí, Gaby, yo tenía una Perdón. duda. Sí, claro. Perdón, si una actividad está asociada al consumo, qué tanto recomiendas que la realicen? Por ejemplo, yo he tenido pacientes que te dicen que cuando están leyendo un buen libro se les dispara el deseo intenso de fumar y eso es una conducta pues importante para ellos, o no sé, irse a tomar el café con los amigos, ¿tú ahí qué conducta sugieres para que el paciente pueda enfrentar esa situación de riesgo? Por ejemplo, yo recomiendo, si es una situación donde es placentera para él, como dices, como leer un libro, a lo mejor aquí lo que podría hacer es no hacerlo en el mismo lugar donde siempre fumaba. A lo mejor moverse a otro lugar, si lo hacía, por ejemplo, en una biblioteca, en su estudio o en su cama, a lo mejor ahora que lo haga en un jardín o en un parque o que se salga algún lado diferente de donde él acostumbraba a fumar y que también pues tenía muy asociado ese momento o ese lugar, ¿no? Si por ejemplo es el café, pues de igual manera, recomendar abstenerse sin consumir café las primeras semanas o los primeros días, o también de igual manera hacerlo en otro lugar diferente donde acostumbraba él o ella consumir café, ¿no? Obviamente alcohol, pues ya sabemos que pedimos a los pacientes que se abstengan del consumo del alcohol por la asociación y por la situación que genera el alcohol, ¿no? Que les baja la conciencia y pues puede provocar la recaída, ¿no? Entonces, pues sí, yo recomendaría esta parte, moverse a otro lugar donde el paciente no asocie tanto esa conducta con el cigarro, ¿no? No sé. Aquí, bueno, Lázaro comenta, dice, ahí voy Lázaro, es que se me fue en el chat, dice, en este caso, ¿no sería necesario primero realizar un análisis funcional de esta conducta? Sí, o sea, como lo mencionamos en las sesiones 1, 2, y se va haciendo todo el análisis, se revisa, o sea, aquí lo estoy comentando muy a grosso modo, pero cada una de los pacientes, cada una, se va revisando cada una del análisis funcional, ¿no? La situación, el pensamiento, la emoción, la conducta y todo, ¿no? Se revisa todo eso de manera detallada con cada uno, ¿no? Sí, Ok, gracias. sí, claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, pues vamos a continuar ya casi. Bueno, ya estamos entonces en la 10ª sesión, en la abstinencia, se hace el cierre del programa de manera formal, ¿no? Entonces aquí el estilo y actitudes terapéuticas que debe cubrir la sesión. Bueno, regresando a esta, recordemos que aquí se hizo la medición de monóxido de carbono
y se va a hacer mediciones al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año, ¿no? De la abstinencia. Bueno, entonces ya mencioné que las sesiones están estructuradas y son solamente una guía. Ya vieron cómo cada una de las sesiones tiene un objetivo, tiene todo un plan de tratamiento, tiene qué materiales se utiliza, qué es lo que debe de hacer el terapeuta, ¿no? Aquí se promueve la participación activa, o sea, nadie se queda sin no hablar, se les da la pausa a cada uno de los participantes a exponer todo su material y todo. Obviamente sí hay que ser un poquito ágil en la terapia, porque si no alcanza a veces el tiempo para que participen todos, pero ninguno se puede ir sin haber participado, ¿no? Aliviar las experiencias, validar, perdón, las experiencias del grupo, se validan las emociones, se validan los comentarios y reforzar los esfuerzos, ¿no? Como ya lo mencioné, de cada uno de los integrantes. Se utiliza el refuerzo en vivo como una fuente para promover la acción. Se hace la expresión en la aceptación, empatía y la autenticidad de cada uno de ellos. Se hacen preguntas abiertas y congruentes con la intervención. A lo mejor alguno de ellos hizo un comentario que le sirve al otro. Entonces, todo sirve durante la terapia, ¿no? Recordemos que la terapia grupal pues enriquece también mucho porque el paciente se siente acompañado, se siente pues un poco, ve que no está viviendo nada más esa situación él o ella solo, sino si está teniendo emociones muy intensas o síndrome de abstinencia, se da cuenta de que no nada más es él o ella lo que está viviendo, ¿no? Podemos utilizar el humor con delicadeza y habilidad en pro de la situación terapéutica del grupo, de ser necesario. Obviamente no nos burlamos del paciente y no generamos pues, que sea como parte de que alguien más lo pueda llevar a cabo, ¿no? Eso sí, no se permite que alguien más se burle entre ellos, no está permitido durante las sesiones, ¿no? Trabajar en colaboración con el grupo, resolver las dudas, todo el tiempo se está resolviendo dudas. Recuerden que este es algo que también les cuesta en la mayoría en algunos casos a los pacientes se quedan con esta parte de que no han socializado mucho y les da pena hablar o les da pena preguntar y entonces sí es importante ayudar a que pregunten o a que se comuniquen lo mejor posible que sea, ¿no? Bueno, obviamente comunicación directa, clara y precisa y tener una actitud motivadora ante el grupo, ¿no? Entonces, esto es algo importante que se utiliza en las sesiones. No me está pasando. Bueno, entonces, aquí está qué es lo que comentan estos autores sobre su documento, sobre su investigación, sobre este programa para esta propuesta de programa para dejar de fumar con activación conductual. Se aplicó a 49 pacientes que asistieron al tratamiento y permitió constatar la utilidad y eficacia de la activación conductual en este tipo de población. Los hallazgos indican que la activación conductual presentó mayor efecto sobre la abstinencia sostenida al mes y a 3 y a los 6 meses se igualaron al tratamiento estándar, al cognitivo conductual. Además de su utilidad y efecto, se observó otra ventaja. No solo dirigieron su atención hacia el consumo del tabaco, sino sobre, pues obviamente, la sintomatología de la depresión, ¿no? Por lo que pueden vivir se puede utilizar como tratamiento único para la depresión como para la ansiedad o la depresión para dejar de fumar, ¿no? Entonces, este mismo tratamiento lo podemos utilizar en todo programación y todas estas sesiones en pacientes que presenten depresión, ¿no? Los datos últimos todavía no publican cómo les fue a los 12 meses, pero bueno, ellos comentan que los pacientes
se mantuvieron en abstinencia, de igual manera que o el tratamiento estándar cognitivo-conductual, ¿no? Que recuerden que, si no mal recuerdo, Jenny al año es de 20, ¿qué? 20 o 30% de abstinencia. En la clínica, Ajá. la efectividad, bueno, en el último estudio fue como al 60, 50, como Ok. a los 6 meses están como el 80% al Ujú. mes y ya después como lo corrobora la literatura, ¿no? Ok. Recaen, sí, casi un 50, 40%. Es que no hemos hecho el último análisis, pero eso era como lo último que tenemos. Ok. Ok, gracias. Bueno, les traje también otro tipo de aplicación de la terapia cognitivo-conductual en pacientes con síntomas depresivos. También en este documento se basaron los autores de la propuesta para dejar de fumar. Y bueno, aquí utilizaron también este material donde, bueno, este es un caso único de un sujeto de 44 años con síntomas de depresión. Este no es de fumador, sino es con un paciente con síntomas de depresión. También entre los componentes del tratamiento se incluyó la recuperación de tareas abandonadas, replanteamiento de nuevos objetivos, de los que había abandonado el sujeto, ¿no? Y después de 6 meses de intervención, se apreciaron cambios significativos. Aquí también utilizaron los inventarios de ansiedad y depresión perdón, más bien el depresión de Beck, y, y algunos de los instrumentos que les mostré en la de tabaquismo, ¿no? Y bueno, y aquí lo que se observó es que el sujeto no deseó tomar medicamentos antidepresivos y que, bueno, los resultados fueron también importantes. Aquí se utilizó también este tipo de instrumento para valorar el grado de actividades que hacía o no hacía. Y, por ejemplo, se medía también, muchas actividades en mi vida son agradables. Últimamente me he dado cuenta de que las cosas que vivo me hacen infeliz, y bueno, este otro instrumento también se podría utilizar para tabaquismo, ¿no? También se utilizó el registro de actividades de valores de disfrute y de importancia. Y bueno, ya que hay un ejemplo de lo que este sujeto mencionó, del sujeto que les acabo de mencionar. Por ejemplo, él ponía de las 6 a las 7, pues estaba dormido. De 7 a 8 estaba en cama todo el tiempo. De las 9 a las 10 estaba en cama y presentaba tristeza. Luego otro día iba al médico, salía de compras, veía el correo, acababa de ver los correos y así, ¿no? Después desayunaba, después se iba a cama. Así es como esta persona iba registrando poco a poco sus actividades, y bueno, esto se analiza con el paciente. Es un poco también algo de lo que pues podremos ver como parte del análisis funcional también, ¿no? Como parte. Este es el resto del día, lo que hacía. Podemos ver que la mayor parte del tiempo estaba en cama o estaba durmiendo. Veo internet, duermo, salgo con mi mujer, trato de leer un poco, de nuevo está en cama, y así, ¿no? Entonces este es el registro de una persona, de la persona que acabamos de ver, del caso de depresión, ¿no? Del varón de 44 años. Entonces, aquí pues se hace el análisis, se va revisando con él detalladamente, ¿no? Y bueno, y aquí él lo que hizo fue anotar precisamente actividades que le eran más gratas, ¿no? Se levantaba, preparaba el desayuno, ya a las 9 se arreglaba bien, se aseaba, y salir a comprar o hacer algún recado pendiente. Leía o veía correos, le preparaba, comía, veía televisión, hacer cosas pendientes. O sea, ya empezaba aquí a monitorearse también el agrado y el desagrado y la importancia que tenía para él o para ella estas actividades, ¿no? No, esto ya no lo vamos a revisar. Este es otro tipo de material de registro
Ay, es que me estorba esta partecita de tantito. Bueno, de recompensa, de lo que él podía poner aquí de recompensas elegidas, ¿no? A la semana, y si se sentía agradable o no, y si las llevaba a cabo o no. Entonces aquí anotó él o ella, ¿no? Entonces, alguna de las actividades que hacía y si las llevaba a cabo o no. También en este material. Este es otro documento que también utilizaron los autores, que fue un tratamiento de activación conductual para la depresión. Y bueno, este es el material también que se puede utilizar, que se los puedo mandar si ustedes, este material se los envío de el material que acabamos de revisar ahorita, ¿no? Bueno. Entonces, de nuevo, esta intervención estaba basada en los recursos terapéuticos para el tratamiento de la depresión, y es importante destacar que esta intervención sirvió a modo de guía, pero debe adaptarse completamente al paciente de acuerdo a cada caso, ¿no? Y bueno, ya mencioné que debe de ser flexible, ¿no? Y bueno, y también hay otro tipo de intervención también contextual, que es la de mindfulness en consumo de tabaco. Y aquí yo lo que encontré fue una revisión sistemática. No lo vamos a revisar porque ya no nos alcanza el tiempo. Nada más por si ustedes desean revisarla, estos son los autores de este documento. Y también, de nuevo, como lo mencioné al principio, es una terapia que ayuda al paciente a mantener la atención en el momento presente sin juzgar. Y como les menciono, se hizo una revisión sistemática para determinar la efectividad de este tratamiento con el consumo del tabaco, y se buscaron publicaciones en PubMed, en WebOff, en todos estos, ¿no? Se analizaron un total de 110 artículos científicos, de los cuales se seleccionaron 3 ensayos clínicos aleatorizados que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, y se encontró que la terapia de mindfulness ayuda con la capacidad de control y aumento de la conciencia plena, y son efectivas para trabajar los diferentes efectos del consumo del tabaco, para controlar la ansiedad, el deseo, la abstinencia, la reducción del tabaco, y también para el control de las recaídas, ¿no? Creo que con esto acabo. Bueno, estas son las conclusiones de las que llegaron los autores, que es lo mismo que el mindfulness ayuda para reducir el consumo del tabaco y todo esto, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para la presentación, los diferentes materiales, y pues creo que ya eso es todo.